En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, hermanos, para este martes 7 de marzo. Leemos del Evangelio de San Mateo, capítulo 23, del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y ustedes todos son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Hermanos, en este pasaje del Evangelio, después de los debates de Jesús en el templo, constituye el primer cuadro del tríptico que el evangelista Mateo dedica a denunciar a escribas y fariseos. Jesús se dirige a la gente y a sus discípulos con una doble enseñanza. Versos del 1 al 12. Por una parte, desenmascara la incoherencia, la ostentación y la vanagloria de escribas y fariseos, contra los que lanzará sus 7 ayes, de los versos del 13 al 36. Por otra, pone en guardia a los discípulos contra el detestable vicio de la ambición, versos del 8 al 10. Verdadero cáncer de la comunidad. También en tiempos de la redacción del Evangelio, cualquier actitud de puras formas externas o de búsqueda de prestigio personal desvirtúa la misma religiosidad y la convierte en idolátrica. Entonces, ¿qué hay que hacer? No escuchar la palabra de los jefes, de la que los jefes son intérpretes incoherentes. Jesús invita al discernimiento, a hacer lo que dicen y no lo que hacen. El evangelista Mateo implícitamente nos invita a mirar a Jesús, el verdadero maestro, fiel intérprete del Padre. Hermanos, buscando la aplicación actual, por así decirlo, de este pasaje del Evangelio, hay que pensar ciertamente en los sacerdotes y guías del pueblo de Dios, pero no en exclusiva. No olvidemos que los primeros intencionados por Jesús, fariseos y escribas o doctores de la ley, no eran sacerdotes sino laicos. Este detalle y la segunda parte del texto nos hablan de un destinatario más amplio que el clero. Aunque a veces fallen los pastores del pueblo de Dios, como humanos que son, esa no es razón para abandonar la iglesia, la fe y la práctica religiosa como hacen algunos. En cierta ocasión un sacerdote ocurrente decía a sus fieles: ciertamente es una pena que yo no practico lo que predico, pero sería mucho peor que predicara lo que practico. Humor aparte, los sacerdotes y pastores de la iglesia
No somos más que vicarios del gran pastor y maestro que es Cristo, y Él no falla. Su ejemplo se acompasó con su doctrina. Nuestra fe no depende de los hombres, sino de Dios y de su palabra, que es verdad perenne. La condena de la hipocresía religiosa por parte de Jesús es un aviso extensivo a todos los miembros de la comunidad cristiana que han de seguir su ejemplo, pero especialmente a los practicantes habituales, para evitar que la doblez, el fingimiento y la impostura malogren su buena voluntad y el brillo de su testimonio. La hipocresía no fue monopolio de los fariseos. Todo creyente es candidato a este sistema de falsía o de falsedad que se manifiesta de múltiples maneras. Por ejemplo, en la disociación de creencias y conducta, en el divorcio entre fe y vida, en el orgullo religioso de quien se cree bueno y desprecia a los demás porque fallan, en contentarse con la estricta observancia legal, olvidando la conversión del corazón, en esgrimir como título ante Dios el mérito de las buenas obras, en beber los aires por la ortodoxia moral, teológica y cultural, relegando al desván del olvido el amor al prójimo, que debe empezar por los de la casa, en un largo etcétera que demuestra que siempre nos queda mucho que convertir en nuestro corazón y que purificar en nuestra conducta. Hermanos, pues pidámosle al Señor nos conceda la gracia de una verdadera conversión y de manera especial de estar haciendo a un lado este vicio de la hipocresía o de la falsedad y nos esforcemos día a día por ser auténticos. Feliz día, hermanos.